Ok, bueno, buenos días o buenas tardes, donde se encuentren en este día. Bienvenidos al seminario del mes de julio de la Red Latinoamericana de Ecofisiología Vegetal. Hoy tenemos el agrado de tener a Germán Vargas con nosotros, nos va a presentar hoy. Y bueno, voy a comenzar presentando a Germán un poco y luego le daré la palabra. Germán es oriundo de Alajuela, en Costa Rica, y su pasión por la botánica y la biología comenzó visitando los bosques nubosos en las faldas del volcán Poás, en Costa Rica, y también correteando alrededor de los cafetales cerca de su casa. Y a pesar de que, bueno, era el primer graduado universitario de su familia, siempre pensó que la única manera de tener una carrera en la naturaleza o enfocada en la naturaleza era trabajando en turismo o en agronomía. Y ya luego estando en la Universidad Nacional de Costa Rica, donde obtuvo su bachiller en biología tropical y su licenciado en manejo de recursos naturales, tuvo la oportunidad de estar o ser parte de un REU, que es una oportunidad para oportunidades de experiencias de investigación para estudiantes de pregrado. Y este fue para estudiantes costarricenses y norteamericanos en la Estación Biológica de la Selva. Y a partir de allí tuvo su primera publicación acerca de los efectos de la temperatura en especies de árboles de bosque lluvioso tropical. Luego hizo sus estudios de doctorado en la Universidad de Minnesota, donde estuvo estudiando la ecofisiología de bosque seco tropical, el cual es su ecosistema favorito, también es uno de mis ecosistemas favoritos. Y en este momento es becario postdoctorante de la National Oceanic and Atmospheric Administration de Estados Unidos en la Universidad de Utah y se enfoca en trabajar o en tratar de mejorar la manera en la que se representa la variabilidad observada en rasgos fisiológicos en modelos de simulación ecológica, tanto de ecosistemas templados como tropicales. Y una muy buena noticia es que el año que viene va a comenzar una nueva etapa como profesor de ecofisiología en la Universidad Estatal de Oregon y allá continuará documentando la variabilidad que existe en rasgos fisiológicos y cómo capturar esa variabilidad también y cómo nos puede exacto ayudar a pronosticar los efectos del cambio climático en ecosistemas forestales. Y con eso le doy la palabra a Germán. Lenis, muchas gracias. Primero que todo, bueno, voy a decir gracias por la invitación. Y a pesar de que no he podido participar en muchos de las charlas, a mí siempre me ha gustado este grupo y esta iniciativa de la Red Latinoamericana de Botánica. Y, y a pesar de que les puse una foto del bosque seco al principio, no voy a hablar de bosques secos hoy. Es la primera vez que voy a presentar parte de mi trabajo en ecosistemas templados en estas montañas muy bonitas en la zona del sur de Colorado, donde he tenido la oportunidad de trabajar eh, para entender cómo utilizar modelos de simulación y trabajar con preguntas de variabilidad intraespecífica. Antes de comenzar, yo quiero agradecer a todos mis coautores y a mis colaboradores en este proyecto, Kelly Kerr, Kelly Hellman, Leander y William Anderek, y a mi fuente de financiamiento de la National Oceanic Administration. Una historia resumida de mí. Yo crecí a las faldas de este volcán en Alajuela, más que mi casa quedaba como a 25 minutos. Y de ahí fue, como dijo Lenny, donde yo quise ser biólogo y pasé después mi vida, la parte temprana de mi vida jugando fútbol o jugando en un bosque o en un cafetal. Y luego estudié biología tropical. Eh, Eso me llevó a conocer muchos lugares en Costa Rica y eventualmente a Estados Unidos, donde tuve la oportunidad de empezar a generar mucho interés en estas preguntas de variabilidad específica. Pero antes de llegar ahí, algo que siempre me llamó la atención cuando yo estaba en pregrado era, y todavía ahorita, y es básicamente el motivo por el cual yo estudio biología y el motivo por el cual trato de hacer la ciencia que hago, y es por el cambio climático. Y mi pantalla se congeló. Aquí, vamos. Y cuando yo estaba en pregrado, el cambio climático era visto como los artículos y cualquier artículo de divulgación científica o artículos científicos hablaba como algo de una amenaza distante. Yo recuerdo muy bien cuando salió esta publicación en el periódico La Nación en Costa Rica,
yo estaba terminando mi pregrado y hablaban de cómo se iba a ver ciertos ecosistemas del país cuando el cambio climático ya estuviera eh, eh, completamente, estuviéramos en un nuevo clima, totalmente. Y hablaban de la desertificación en Guanacaste. Y yo, que es la zona donde yo he trabajado básicamente casi que toda mi carrera, y mostraban estas imágenes que representan como un artista visualizaba, basado en la información existente, cómo se iba a ver el bosque seco de Guanacaste en el noroeste de Costa Rica. Y yo decía, ay, pucha, sería muy tuanis o muy chiva poder, eh, o muy interesante poder predecir cuándo estos cambios se den y poder tratar de determinar cuáles especies van a sobrevivir, cuáles especies van a llegar nuevas, especies de árboles, y, y tratar de predecir el futuro. En ese momento yo no tenía idea de cómo hacerlo, eh, pero ese era mi sueño en aquel momento. Eh, Teniendo en cuenta que esto iba a ser una amenaza distante y que iba a pasar en unos 20, 30 años, y aquí, aprovechando que está Chris aquí en la charla, eh, que ella también fue testigo de esto, que un año después de que salió ese artículo, así era cuando veían muchos bosques en Guanacaste, esa imagen de la izquierda que tienen ahí, donde pueden ver el efecto que tuvo la sequía causada por el fenómeno del Niño que estuvo desde 2014 hasta 2016 y que ha sido la peor sequía en la historia registrada para la zona de Mesoamérica, donde existe una proporción muy grande de bosque seco y que nosotros en Guanacaste registramos mucha mortalidad de árboles. Esta es una foto donde visité una parcela dominada por Quercus oleoides, un tipo de roble encino que hay en esa zona de tierras bajas de Costa Rica. Y lo que era un bosque que nosotros llamamos maduro, ahora se veía como completamente como no sé, en Costa Rica le decimos un charral, eso parece un charral, solo bejucos, solo arbolitos chiquititos, pioneros. Y y fue muy impactante para mí. Al mismo tiempo, yo estaba empezando mi doctorado y empezamos a tratar de entender por qué es que estos árboles estaban muriendo. Entonces, en ese momento había muchas publicaciones que hablaban de los rasgos hidráulicos de las plantas que nos podían ayudar a entender su vulnerabilidad a la sequía y que era importante colectar esos datos para los modelos y así sucesivamente. Entonces nosotros colectamos muchos rasgos funcionales, entre ellos el punto de pérdida de turgor de las hojas, que es cuando las hojas entran en estado de marchitez, nos dice el potencial hídrico de la planta cuando las hojas entran en estado de marchitez, y también el punto del 50% de cavitación en el xilema o embolismo en el xilema. Y utilizando esas dos variables, nosotros calculamos una versión del margen de seguridad hídrico que la calcula con el punto de pérdida de turgor, entre la diferencia entre el punto de pérdida de turgor y el 50% de acumulación de embolismos. Y vimos que las especies que tenían un margen de seguridad hídrico mayor sufrían menos mortalidad. Entonces, eso motivó mi tesis de doctorado en estudiar estos rasgos en el bosque seco, porque además digamos, de este evento de mortalidad que yo estaba viendo, está, ha pasado, digamos, no solo en Costa Rica, eso pasó, este tipo de eventos han estado pasando alrededor del mundo. Y si ven este gráfico eh, publicado por Bill, donde se ve que la cantidad de eventos registrados ha aumentado a partir de la época de la década de los 2000. Claramente eso también puede ser un sesgo de muestreo, pero yo creo que un patrón tan evidente no podría tirar abajo cualquier duda en cuanto a sesgo de muestreo. Eh, y entonces, esto seguía alimentando mi interés de querer poder predecir cuándo esto iba a pasar, cómo los bosques iban a cambiar
Y principalmente una de las preguntas grandes en ecología de cambio climático es tratar de determinar si, si los bosques, en mi caso particular, los bosques tropicales, se iban a convertir en emisores de carbono o iban a seguir siendo sumideros de carbono. Y ese ha sido mi interés grande de mi carrera en los últimos años y cómo podemos utilizar fisiología y modelos matemáticos para predecir estos cambios. Entonces yo les voy a hablar un poquito sobre cómo estoy utilizando un modelo de optimización estomática para ver si puedo predecir estrés hídrico. Estrés hídrico cuantificado por medio de potenciales hídricos en campo y ver si con el modelo puedo predecir el estatus hídrico de las plantas y dependiendo de la precipitación, la temperatura, si están sufriendo estrés o no. Entonces, la charla ahorita se va a enfocar, como les dije, en ver cómo puedo mejorar la capacidad predictiva del modelo. Y para eso les voy a hablar de dos puntos. El tercero está en progreso, entonces no incluye nada. El primero es estudiar el potencial que tiene el modelo eh, en predecir el estrés hídrico. Y después determinar si incorporar la variabilidad intraespecífica mejora el poder predictivo. Y luego tengo una diapositiva donde básicamente es como es un trabajo en progreso, quiero ver si puedo obtener la opinión de ustedes en una idea que estoy tratando de implementar en el modelo. Entonces voy a describirles primero el modelo. Cuando yo empecé, para mí los modelos los modelos de simulación eran algo súper confuso y súper complicado y yo decía, ¿en qué diantres me metí a tratar de trabajar con modelos? Pero ya luego de jugar con un modelo, uno descubre que no es tan difícil como parece desde afuera. Una cosa es escribir el modelo y otra cosa es utilizar y entender el modelo. Entonces, si uno se dedica a utilizar y entender el modelo, la curva de aprendizaje es mucho menor que si quieres aprender a escribir un modelo. Aunque eso también se puede aprender, no es algo imposible de aprender. Y el modelo que yo estoy trabajando aquí tiene un diagrama básicamente de los datos que utiliza. Este diagrama lo obtuve en un paper publicado por Martín Venturas, que, que básicamente uno se enfoca en utilizar rasgos de la vegetación, que son estos en verde aquí, variables ambientales y de la parcela o la ubicación geográfica que quieres modelar y, y poder manipular la configuración del modelo. Digamos que si quieres usar el modelo y configurarlo de una manera que se basa en datos de potenciales hídricos que ya tienes colectados y así sucesivamente. Entre los datos ambientales está la velocidad del viento, la temperatura del aire, la temperatura del suelo, el déficit de presión de vapor, y en los datos, la radiación. Y en los datos de las plantas tenemos el índice de área foliar, parámetros fotosintéticos, curvas de vulnerabilidad a embolismo, respiración, la proporción de área foliar eh, en relación al área basal y así sucesivamente. Yo estaba interesado en datos que yo podía medir en campo y que podía capturar la variabilidad que existe natural en la zona de las montañas estas de las montañas del el Cerro Jesperos en el sur de Colorado. Y en los datos que me estoy enfocando en la charla se pueden clasificar en dos grupos principales, unos que me ayudan a determinar la demanda hídrica que existe por parte de la planta o de la atmósfera y o la sensibilidad a sequía, que me determina los límites de tolerancia de estas especies. Entonces, yo aquí les puse la clasificación para cada uno de los rasgos que estoy trabajando. Entonces, me enfoqué en la altura del dosel, el índice de área foliar, la vulnerabilidad a embolismo, la respuesta de la fotosíntesis del dióxido de carbono para conseguir la tasa de carboxilación o VC-max y la tasa de transporte de electrones o J-max. La profundidad de raíces, que no la medí,
y yo sé lo difícil que es medir profundidad de raíces en árboles grandes porque tuve la oportunidad de ver a Chris, que estaba por ahí en el chat, eh, ver a Chris midiendo profundidad de raíces. Entonces eso lo estoy estimando con una calibración bayesiana. No voy a entrar en detalles cómo se hace esto, pero podemos discutirlo luego. El área foliar, la relación de área foliar a sal de los árboles, usando ecuaciones alométricas y el ancho de las hojas, que es un dato que uno dice, bueno, eso parece un rasgo muy chiquito, pero en realidad en el modelo es importante en varios de los cálculos que hace el modelo. ¿Qué hace el modelo? Básicamente, el modelo es un modelo de costo-beneficio que calcula el costo hidráulico de la asimilación de carbono. ¿Y esto qué quiere decir? Que el modelo tiene un algoritmo de optimización que determina la ganancia de carbono en base a la tensión hídrica que existe en el sistema a causa de la demanda atmosférica. Si ustedes saben, las plantas eh, llevan el agua del suelo a la atmósfera en lo que es en lo que llaman en inglés el Soil Plan Atmosphere Continuum, pero el modelo calcula que ese flujo de agua va a incrementar la tensión y eso va a terminar si el estoma se abre o se cierra. Por eso ven ustedes en el gráfico este de la izquierda, donde tenemos la asimilación y la transpiración y la ganancia de carbono en relación al riesgo. Entonces el modelo calcula este óptimo, que en ese óptimo es donde estaría el potencial hídrico al mediodía, y cuando que es donde se maximiza la ganancia, pero se minimiza el riesgo. Ya cuando se empieza a incrementar el riesgo, la diferencia decrece. Y tenemos aquí que cuando el riesgo es nulo y la ganancia es mínima, entonces el modelo estima el potencial hídrico en la madrugada. Y así se puede hacer, digamos, se calcula muchas cosas en este modelo, no solo la ganancia de carbono y la transpiración, se calcula potenciales hídricos, el porcentaje de cavitación y así sucesivamente. Eso lo hace por medio de algoritmos de optimización y de integración. Y el modelo está escrito en lenguaje C++ y lo pueden obtener en este link que es básicamente en mi GitHub, ahí lo van a encontrar, esta versión del modelo que está publicada. Entonces, ¿cómo utilizamos un modelo de manera que lo podemos implementar en, para pronosticar las condiciones ambientales que van a pasar a futuro a corto plazo? Porque la mayoría de proyecciones en cambio climático que existen hoy en día son proyecciones a largo plazo. Eh, y esas proyecciones son muy buenas que nos ayudan a guiar decisiones a nivel político, de mitigación, de adaptación, pero esas decisiones no nos ayudan, esas proyecciones no nos ayudan para guiar decisiones de manejo a corto plazo que usualmente pasan de una manera más en plazos de 6 a 3 meses o un año. Y para eso necesitamos pronósticos, así como tenemos un pronóstico del tiempo para, para determinar el tipo de clima que vamos a tener eh, o el tiempo atmosférico que vamos a tener la semana que viene, los días que vienen. Lo mismo se puede hacer para procesos ecológicos y eso es lo que se llama el pronóstico ecológico. Y para que esto funcione, se tiene que tener el modelo integrado en un ciclo iterativo en el cual uno sabe cuál es la distribución de las variables ambientales, de los datos que informan el modelo y las condiciones iniciales. Eso lo mete el modelo y el modelo produce el pronóstico, pero después tienes que tener una manera de evaluar si ese pronóstico es bueno o no y volver a correr el modelo ya una vez que evalúas la capacidad del modelo y lo puedes mejorar la capacidad predictiva. Lo que pasa es que, y aquí vamos a hablar un poquito de complejidad ecológica, los modelos pueden producir muchos resultados dependiendo de, de la información que le metas al modelo. Y en este caso, en la comunidad modeladora, yo he escuchado que tienen un dicho que es basura entra, basura sale, de que si los datos no están bien parametrizados y no representan el ecosistema que estás tratando de modelar,
el resultado no va a ser el mismo. Y un ejemplo de eso es una simple analogía que estoy haciendo con perritos pastores alemanes. Tienes un modelo que predice cómo ser un perrito pastor alemán. Y ya ustedes me pueden decir cuál resultado del modelo es el menos apegado a la realidad. Y eso va a depender de los datos que uno le meta, y no solo de los datos, porque puedes tener el valor específico que existe para un rasgo fisiológico, pero eh, la realidad es que los rasgos fisiológicos no solo representan, tienen un valor en la naturaleza, sino que por medio de estadística conocemos que hay una distribución que tiene la población del valor fisiológico. Y lamentablemente cuando los fisiólogos vamos al campo, usualmente tenemos poquito tiempo o usualmente estamos trabajando con el Lycor y no nos alcanza el tiempo para medir muchos individuos. Y usualmente terminamos con algo como la imagen de la izquierda. Ahí decimos, ok, esa es la media de la vulnerabilidad de embolismo para estas tres especies en esta zona y en realidad debería verse algo más como la derecha. Entonces, y eso es un problema, y es un problema porque uno, no capturamos la variabilidad que existe en la naturaleza, y dos, no sabemos eh, en qué posición de la distribución del rasgo para una especie se encuentra el valor que nosotros logramos medir. Y esto, pues, lo podemos ver aquí. En mi tesis de doctorado yo realicé una comparación de grupos funcionales que son utilizados en modelos y tratar de entender si esos grupos funcionales representaban esa variabilidad de manera correcta. Y lo que hacía era comparar especies caducifolias o deciduas, aquí representadas por DE, especies siempre verdes representadas o perennifolias representadas por V, perdón, y especies semicaducifolias, o sea, que retienen las hojas un poquito más o son facultativas. Y yo los comparé y en eso vi que sí, que existen las diferencias y entonces uno puede decir todo bien, aquí en este caso para la vulnerabilidad del embolismo, que números más cercanos a cero me indican menor tolerancia a la sequía del xilema y números más negativos me indican mayor tolerancia. Pero si uno analiza dentro de los grupos funcionales, existe variabilidad, aún si ves que el grupo funcional, digamos, que no tiene resultados significativos en estadística, hay una variabilidad que hay que capturar e informar el modelo con esa variabilidad. Y peor aún para las especies perennifolias, donde dependiendo de la localidad, en estos son datos de bosques secos de diferentes países de Latinoamérica, dependiendo de la localidad donde ellos estaban muestreando, el valor iba a ser muy diferente. Y aquí se ve claramente para las especies de hojas perennifolias o hojas perennes. Y esto es importante porque eso no quiere decir que no es tan fácil correr un modelo y uno no puede simplemente agarrar datos de la literatura y decir, ok, estas especies que fueron colectadas en Panamá, fueron medidas en Panamá, me van a informar el modelo en, qué sé yo, en el semiárido en Brasil. Eso no, a pesar de que son el mismo grupo funcional, eso no va a tener sentido porque como podemos ver, eh, eh, los rasgos van a variar mucho. Y esto me lleva a introducir lo que es el paradigma del estudio en el que estoy trabajando, donde uno puede pensar en esto por medio de la teoría de optimización. La teoría de optimización en biología lo que quiere decir a grosso modo es que los rasgos fisiológicos y morfológicos se pueden explicar dadas las fuerzas selectivas y factores que limitan el desarrollo de ciertas adaptaciones. Ha crecido la cantidad de artículos tratando de, de probar si esto existe o no en rasgos fisiológicos de hidráulica. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Esos son tres que me quedó fácil agregar a la presentación, pero hay muchos más. Y dado que no hay un consenso, a mí me parece que, bueno, esto, a pesar de que no hay consenso, puede ser que para este sistema en el que estoy trabajando en Colorado y para estas dos especies que los voy a introducir en un momento, puede que aplique. ¿Y cómo funciona? Básicamente uno tiene a lo largo
de la montaña, diferentes eh, condiciones ambientales, y uno podría esperar o proponer o hipotetizar que en cada sitio, a lo largo de las variables de las condiciones ambientales, vas a tener una distribución diferente de los rasgos fisiológicos. Entonces, para probar esta primera pregunta, yo he estado trabajando con dos especies de esta zona, una que se llama Populus tremoloides, muy bonita y muy característica de la zona de las montañas rocallosas, y otra que se llama Pinus ponderosa, que no tiene tanta fama afuera de Estados Unidos como Populus tremoloides, pero sí, sí también es muy común en la zona de las rocallosas. Y tienen, las dos tienen una distribución muy amplia en lo que es en Norteamérica, incluido Canadá, y, y presentan estrategias fisiológicas muy diferentes. El Pinus ponderosa se ha encontrado en estudios que es una especie que tolera, que tiene una mayor tolerancia a la sequía que el Populus tromeloides. Y, y entonces uno puede hipotetizar, bueno, eso, la variabilidad intraespecífica puede depender de la estrategia fisiológica. Y hay unas estrategias que como evitan la sequía, entonces sus rasgos van a tener más plasticidad o así sucesivamente. El sitio de muestreo es básicamente un experimento natural donde tenemos parcelas de monitoreo de bosques a diferentes elevaciones para ambas especies, y esas elevaciones representan diferentes condiciones ambientales. Y aquí les tengo los datos de precipitación, donde pueden ver que para las dos especies tenemos un régimen de precipitación distinto cada 200 metros. Y esto es muy interesante, y esto es algo que la gente que trabaja en montañas siempre habla. Y a mí me pareció, esa es la primera vez que trabajo con un gradiente de altitudinal, entonces me pareció algo muy interesante. Cabe destacar que la mitad de esa precipitación cae en forma de nieve y la otra mitad cae en forma de lluvias monzónicas que entran en esta zona al final del verano en el hemisferio norte. Entonces, para estimar la variabilidad fisiológica, que es la primera parte del ciclo iterativo de pronósticos, yo lo que estoy utilizando son modelos multinivel bayesianos. Si no, no voy a entrar en detalles de cómo decidí los, los, las, la incertidumbre a priori de estas distribuciones, pero básicamente lo que el modelo hace es estimar el valor del rasgo funcional eh, con una incertidumbre alrededor de ese valor medio en base a la parcela donde tomamos los datos en base a que si se encuentra una elevación o específica e informa esas distribuciones. Entonces, con este modelo, lo bueno de utilizar un modelo bayesiano es que nos permite obtener esa idea de cuál sería la distribución del rasgo fisiológico en alguna condición específica. En este caso me refiero a las elevaciones, pero si yo quiero, yo puedo obtener la distribución para la parcela o la distribución global de toda la montaña, que es la que yo me enfoco en esa, y en la distribución a elevaciones específicas. Entonces aquí les voy a mostrar varios gráficos que muestran la distribución esa a posteriori, perdón, obtenida del modelo multinivel bayesiano, tanto para una escala global, que es asumiendo que, que todos los individuos tienen, que la variación no se da por la elevación, sino que la variación es de la especie, y básicamente ese es el valor medio que vas a encontrar en cada elevación, y una escala que es específica a cada elevación, que asume que dependiendo de la elevación vamos a tener una distribución diferente. Entonces, aquí tenemos la altura del dosel para Pinus ponderosa y Populus tremoloides. Ven que ya hay ciertas diferencias, por ejemplo, con Populus tremoloides, y eso lo pueden ver en el sobrelape que existe entre las distribuciones y estas áreas sombreadas que representa eh, el índice, el intervalo de creabilidad obtenido en el modelo bayesiano, representan el 90%, no, perdón, 75% de la distribución. Tenemos el índice de área foliar, existe variación
En el caso de Pinos Ponderosa, esa variación probablemente está más relacionada con manejo que le dan en cuanto a manejo de fuego, que es un ecosistema que tienen siendo forestales de forma natural y lo manejan para manejar la carga de combustibles. La vulnerabilidad en embolismo, como la mayoría de aquí son ecofisiólogos, preferí presentarlo de esta manera con las curvas de vulnerabilidad. De manera global, con el valor del 50% vulnerabilidad en embolismo, y a manera de cada elevación, representando la línea de ajuste de la función Weibull. Y ahí pueden ver como, a pesar de que uno diría, bueno, entre Pinos Ponderosa en las elevaciones altas y medias no hay muchas diferencias y probablemente, y lo mismo en Populus tremuloides, tal vez las diferencias no sean estadísticamente significativas, pero los valores son diferentes y la distribución tiene valores diferentes en los extremos y eso es importante porque sí, no encontraste diferencias significativas, pero es importante informar el modelo con esta variabilidad. Que tenemos también lo hice para capacidad fotosintética, que eso estoy mostrando los modelos, el ajuste de las curvas en respuesta al dióxido de carbono de, de la fotosíntesis para Pinus ponderosa y para cada elevación. Y lo que hicimos fue, en este era un poquito más complejo porque lo que hicimos fue fijar el modelo de Farquhar de fotosíntesis para C3 y, y fijaron en un paradigma bayesiano. Entonces, y al final nos produce buenos resultados el modelo de Farquhar y podemos obtener de ahí lo que es el BC Max y el J Max, que es la tasa de carbonización del rubisco y la tasa de transporte de electrones. Y este caso, como les dije, es protonapinus ponderosa. Entonces ya tenemos la variabilidad de los datos, sabemos que los datos varían, en algunos casos, algunos parámetros varían más que otros, pero tenemos la variabilidad. Entonces ahora toca correr el modelo y hacer lo que se llama el pronóstico, primer pronóstico. Y lo que hice yo fue correr el modelo utilizando datos climáticos desde 1990 hasta, hasta 2022. Para 2023, lo que estamos utilizando es el pronóstico que produce la National Oceanic and Atmospheric Administration de Estados Unidos. Produce un pronóstico estacional, uno para el invierno. Cada 3 meses va produciendo uno y estamos utilizando ese pronóstico para ver si con ese pronóstico, que eso ya sería integrar un modelo de pronóstico climático con este modelo fisiológico, si ese pronóstico nos ayuda a predecir el potencial hídrico de las plantas en el verano. Entonces, básicamente, si usted agarra un año cualquiera, esto es lo que el modelo produce. El modelo produce, en este caso para Pinus ponderosa, lo utilicé la época de crecimiento 2014, y aquí tenemos potenciales hídricos al mediodía en el eje Y. Cerca de cero, menos estresado, más negativo, más estresado están los árboles. Quiero recordar que el P50 está más o menos en 2.6. Y que vimos que para 2014 fue un año que tanto los datos como el modelo nos dicen que no estuvo muy estresada los árboles, más un poquito a finales de julio. Se puede ver que hubo más estrés más cercano a lo que es el P50. Entonces, uno dice, bueno, ya produje el pronóstico, ahora toca ver si este pronóstico me está prediciendo la realidad. Todo lo que uno hace es agarrar las observaciones de potenciales hídricos que aquí están en naranja y compararlas en un modelo lineal con lo que produce el modelo, el pronóstico. Y esa es la parte donde uno evalúa la capacidad predictiva. Básicamente tienes el pronóstico y las observaciones. Y, y lo hice para cada elevación y comparé el pronóstico asumiendo una media global y el pronóstico asumiendo que existe variabilidad intraespecífica dependiendo de la elevación. Y algo muy interesante que pueden ver aquí es que en todas las elevaciones hubo un incremento de la varianza explicada por los datos modelados.
Entonces, en estos gráficos, los gráficos son todos iguales, solo que uno es para cada elevación para las dos especies, tenemos el potencial hídrico al mediodía predecido por el modelo y el potencial hídrico al mediodía observado cuando se ha medido potenciales hídricos en campo. Y en esto, como pueden ver, el R cuadrado incrementó. En las elevaciones bajas no incrementó, pero el incremento no fue tan sustancial. Para Ponderosa empezó a incrementar de mayor manera en elevaciones medias. El modelo para lo que es Populus tremoloides no le fue tan bien en elevaciones medias, pero en elevaciones altas uno ve una diferencia muy grande en el modelo. Y eso fue algo súper interesante que, que nos llamó la atención, que nos dice que básicamente la fisiología de las especies en las elevaciones altas de estos gradientes es muy diferente a la fisiología de las especies en elevaciones bajas y a la media global que existe en la montaña. Entonces es importante capturar esta variación e informar los modelos con esta variación en lugar de ir a la literatura, agarrar todos los datos, que no es una mala práctica si uno quiere tener patrones globales o patrones regionales grandes, pero si uno quiere dirigir decisiones de manejo, lo mejor es capturar la variación que existe y hacer el esfuerzo de medir datos fisiológicos. Entonces, esto es también un aliciente para los que somos más ecólogos y fisiólogos de campo de seguir trabajando, seguir colectando datos, porque esos datos tienen mucha utilidad en modelos de proyección y pronóstico ecológicos. Todas las conclusiones de esta charla es que la capacidad del modelo, la capacidad predictiva del modelo mejora luego de incorporar la variabilidad específica. Estoy tratando de determinar si esto es una respuesta coordinada de múltiples rasgos, ya sea que la planta, la plasticidad sea a nivel del individuo y no a nivel de un rasgo en específico. Qué sé yo, que es aumenta la capacidad de tolerar la sequía porque el P50 es mucho más negativo, o porque en realidad los árboles son más pequeños y las raíces más profundas y de todo este sistema coordinado de cambios que existen en la planta. Yo creo que es más algo como esa opción, la primera, la parte A, sería mi hipótesis. También los resultados sugieren lo que dije en la diapositiva anterior, que a lo largo de la distribución de las especies, las condiciones ambientales van a determinar los rasgos que existen y los valores de los rasgos. Entonces, eso muy a grosso modo de lo que podemos concluir de este proyecto. Por el momento es un proyecto que seguimos trabajando. Una de las partes que aquí es donde me gustaría escuchar la opinión, si tiene alguna opinión al respecto, es de cómo incorporar de estas interrogantes que tengo. Y es que parte de lo que quiero hacer con el modelo es uno no puede asumir que el xilema o la tolerancia a la sequía del xilema se va a quedar estático toda la historia de vida de la especie. Eso va a cambiar y hay muchos artículos que han mostrado que cambia. Hay evidencia de que los rasgos fisiológicos son diferentes si uno lo mide en plántulas a que si lo mide en árboles grandes. Hay evidencia de que hay segmentación del xilema, hay evidencia que hay variabilidad, incluso dentro de la especie, que hay variabilidad temporal. No sabemos cuánto, pero sí existe. Y, y una de las preguntas que yo siempre he tenido es si el efecto del año anterior en estrés hídrico determina la capacidad de tolerar sequía en el año que sigue, en estos ecosistemas estacionales. Y es algo que esa pregunta inició cuando yo estaba en Bosque Seco, que es un ecosistema estacional también. Si las especies tuvieron un año muy malo, al año siguiente van a tener un xilema más débil, ya sea porque no pudieron crecer de la mejor manera, porque el xilema sufrió mucha cavitación que dañó las membranas de los haces vasculares y entonces los hizo más permeables a los gases disueltos en la savia y así sucesivamente. Y yo lo que hice fue diseñar una ecuación que me ayude a explicar
cómo se vería esta variabilidad. Y aquí tenemos, ahí yo les puse la ecuación. La primera ecuación que tienen ahí es el ajuste de Weibull para curvas de cavitación y embolismo. Y después la ecuación que estoy proponiendo, donde uno variaría el parámetro B, que es básicamente el parámetro B, la Weibull me dice dónde está en la P50. Y, y variando ese parámetro dependiendo de las condiciones del porcentaje de cavitación de la temporada pasada y una variable R que está determinada por la velocidad de cambio de haces vascular, o sea, qué tan rápido crece el, el, el árbol. Porque si el árbol crece muy rápido al principio de la época de crecimiento, ya sea por reservas de agua, porque en este caso por la nieve, que aprovechó la nieve, entonces el xilema se va a reponer rápido y crece un nuevo anillo o un nuevo alrededor, crece en diámetro, entonces tiene nuevos haces vasculares que son tolerantes a la sequía y no están todos dañados del año anterior. Entonces, todos interrogantes. La primera es: ¿cuál es el efecto histórico del estrés hídrico en la vulnerabilidad en embolismo? Y la segunda es: ¿que será que la generación de nuevos xilema por medio de crecimiento restaura la resistencia al xilema? Y entonces me interesa incluir esto en el modelo. Pues esto sí es, básicamente, esta es la parte donde uno dice, bueno, aquí sí estoy escribiendo un modelo o contribuyendo a la escritura de un modelo, porque básicamente es representar por medio de ecuaciones lo que uno cree que está pasando en la naturaleza. Y ya para terminar, quisiera agradecer al grupo de trabajo en el laboratorio del profesor William Andere, por supuesto, el profesor William Andere, que ha sido un, un buen mentor a nivel de postdoc, y me ha enseñado mucho a conocer un ecosistema del cual yo no sabía absolutamente nada. Eh, Quiero resaltar el trabajo de Tegan y Lily, que me han ayudado a colectar todos estos rasgos. Ellas fueron a campo conmigo, acamparon, han acampado por semanas colectando mediciones de fotosíntesis o colectando muestras para hidráulicas, y a los colaboradores de Kelly Kerr, Kelly Hillman y Leander Anderex. Y ahí ya mi fuente de financiamiento, que es la NOAA. También quiero dejarles mi contacto y que ellos repetir lo que dijo Elenis, que el año que viene estará empezando en Oregon State. Hay una posición de maestría disponible, ya sea para el año que viene o el año que sigue, y así sucesivamente. Por si alguien conoce a algún estudiante pregrado que esté interesado en opciones de maestría en el extranjero. Y agradecerles a ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Qué charla tan interesante. Tenía tiempo que no pensaba un poco en rasgos hidráulicos. Generalmente, bueno, cuando estuve en el doctorado trabajé bastante con eso y ya en el tiempo he estado trabajando más con fotosíntesis, pero chévere volver a eso. Bueno, en este momento estamos abiertos para preguntas. Las personas pueden escribir sus preguntas en el chat o si prefieren también pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta oralmente. Sofía, sí. No te escuchamos, Sofía, no sé si ya estás hablando. Parece que no. Sofía, no sé si vas a poder hablar o si tienes algún problema con el micrófono, pero si tienes una pregunta también la puedes escribir en el chat. Ajá. Si quieres, Carlos, puedes ir preguntando, haciendo tu Vale. pregunta mientras Sofía escribe. Ujú. Ok, Germán, muchas gracias por el seminario muy interesante, esa mezcla de modelación a nivel de fisiología, porque yo creo que eso es lo más interesante quienes trabajamos en el área de fisiología, es poder modelar fenómenos, ¿sí? Porque nosotros siempre estamos acostumbrados a tomar fotografías de momentos,
¿sí? Y cuando tú comienzas a enlazar toda la dinámica es que entiendes un poco más qué es lo que está pasando de forma global. Bueno, mi pregunta está relacionada más es hacia la construcción del modelo. Yo vi que Ujú, es importante, tú te basas sobre, digamos, la distribución de la información, cómo se comporta para poderla aplicar. Y básicamente, muchas de las variables fisiológicas, específicamente algunas variables relacionadas con intercambio gaseoso, sea más que todos los parámetros que usualmente salen de los modelos, bien sea de las curvas de CO2 o las curvas de luz, siempre vienen eh, fuera de la normalidad. Ese ujú. tratamiento, esa información, tú lo haces, tú normalizas la información, la transformas para que entre al modelo dentro de una normalidad. Mm. Eh, sí, bueno, eso lo hace, no lo hago yo, lo hace el modelo multinivel, porque los datos si no son, si uno se pone, inclusive los rasgos de hidráulica, voy a dejarlo aquí. Aquí pueden ver las distribuciones, que la distribución de Ujú. BC Max no es normal, como Ajá. uno la ve, no es del todo normal. O sea, lo que hace el modelo bayesiano en este caso, que es el que estoy utilizando para estimar estas distribuciones, es, en el modelo bayesiano uno informa que la posible distribución que tienen estos parámetros. Entonces uno le dice, bueno, estos parámetros pueden tener una distribución normal con esta incertidumbre o pueden tener una distribución gamma con esta incertidumbre, como la distribución que quieras matemáticamente. Pero lo que me construye el modelo bayesiano, que eso yo siento que es la utilidad que le encuentro en este contexto en específico, tal vez para otro caso no aplique, pero la utilidad es que me genera esta curva que sería como la distribución de la población, porque lo que genera es la distribución a posteriori de los valores. A pesar de que el valor como tal, si lo meto en un modelo ANOVA y le saco la normalidad, tal vez me dé que no, que tengo que hacer una transformación logarítmica, la distribución de la población, y eso es algo de estadística ya con el teorema del límite central, siempre va a tender a una forma de una campana, independientemente si estamos utilizando variables que normalmente serían binomiales o Poisson o lo que sea, pero si tenemos suficientes réplicas, dado el teorema del límite central, se va a generar estas curvas. Y uno lo puede ver para J-Max, que usualmente está tirado como un ladito. En este caso, J-Max se ve la distribución, pero esto no quiere decir que el rasgo, si se lo fueras a meter una no, el valor medio que colectaste te va a dar que es normal, sino que es la distribución de la población, que es diferente a si estoy analizando la distribución de las variables medidas para cada individuo, que el N me disminuiría mucho porque tendría menos observaciones. Aquí estamos hablando, usé un modelo bayesiano con 300.000 iteraciones, entonces tenemos 300.000 réplicas de lo que el modelo me estima. Entonces, básicamente, lo que utilizo, esta es la forma en la que uno puede sobresaltar eso. Ah, esa es la primera parte de tu pregunta. La segunda es que el modelo fisiológico no le importa tanto la distribución porque no trabaja con, con procesos, con probabilidades, sino que el modelo fisiológico es básicamente ecuaciones que, que me dicen el valor de BC max en estas unidades. Eso sí es algo que uno tiene que tener muy claro. Hay algunas unidades que cambian dependiendo del rasgo. Hay unas unidades que, en este caso, lo que es fotosíntesis, sí se quedan en estas unidades micromoles por metro cuadrado por segundo, pero hay otras unidades por ejemplo, de área foliar específica o de grosor de las hojas o el ángulo foliar que uno tiene que ya sea transformar radianes, transformar. Entonces, eso sí uno lo hace, el modelo lo hace solito porque uno le mete está escrito de una manera que uno le meta los rasgos de la manera más sencilla. Entonces, es una hoja de Excel donde uno pone los valores así como vienen ya sea de la literatura, de los que vos me diste, y el modelo solito los transforma a la manera que el modelo le sirve para los cálculos matemáticos. Pero como ese modelo no se basa en probabilística,
no tiene los supuestos de estadística que uno usualmente tendría en un modelo de ANOVA. Entonces, y en el modelo bayesiano uno le informa los supuestos de estadística porque uno le informa a priori cuál es la distribución de los datos. Entonces, básicamente uno lo puede ver como en varios pasos. Primero colecto los datos, segundo construyo un modelo bayesiano para estimar estas distribuciones que a nivel poblacional van a tener la forma normal, pero digamos, esta no es la distribución como le dije, la distribución del rasgo, si lo fueras a meter una NOVA, un modelo de regresión múltiple, no, porque ahí son cosas distintas. Sino esta es la distribución posible de la población, estimada por el modelo bayesiano, y después los metes al modelo de simulación, que el modelo de simulación hace las transformaciones necesarias. Y eso fue porque así fue la manera que lo escribieron. Y ellos ya determinaron en qué unidades, en qué forma va cada variable y para las ecuaciones que utilizaron en el modelo. Entonces, es una pregunta muy importante porque pues yo la tenía al principio también, pero uno lo ve que el modelo toma en cuenta todas estas preguntas y lo hace el modelo fisiológico es pura matemática, entonces son ecuaciones enlazadas las unas con las otras, y para la matemática uno nada más, como no es probabilidad, uno no tiene que informar, ajustar por la distribución, sino que nada más toma el valor en específico. No sé si eso responde a tu pregunta, Carlos. Sí, sí, claro, porque es que realmente uno siente temor de Ujú, entrar a la parte de modelación, a la parte de simulaciones de modelos, es porque muchas veces los valores no tienden a una normalidad, ujú, porque puede ser intrínseca a la especie, intrínseca a, a las condiciones, o básicamente es una respuesta que es propia de cada situación, ¿no? Entonces siempre uno ujú. tiene esa tendencia de que, bueno, y si no es normal, será que el modelo lo estamos alimentando y volvemos a la pregunta, a la premisa con la que comenzaste. Entras basura y sale basura. Exactamente. Y eso es importante, digan, este es un modelo que no es probabilístico, entonces no tiene distribuciones estadísticas en el modelo, pero si trabajaras con un modelo probabilístico, ahí sí, ahí yo me imaginaría que debe ser diferente y que debes informar el modelo con estas distribuciones y la forma de las distribuciones y el tipo de dato. Pero en este modelo, como son ecuaciones diferenciales, integrales y, y, y optimización, no importa tanto. Entonces, depende del modelo, esa sería la respuesta final, pero sí, yo creo que es una observación muy importante la que haces. Voy a leer la pregunta de Sofía, si eso está bien. Sí, muy bien. Sofía dice, me gustaría saber cuál es la mejor manera de abordar un modelo de fisiología vegetal, considerando todas las interacciones que hay entre las variables fisiológicas, pero sin perder la capacidad predictiva del modelo. Ok, dada mi corta experiencia con modelos, ¿no? Dado que esto es algo una pregunta que yo empecé y que yo le hice a Bill, mi mentor del postdoc, al principio. Y por eso tomamos la ruta de utilizar modelos bayesianos, porque uno, tenemos la distribución de los datos, como lo ven estos gráficos aquí, una distribución posible que tal vez exista en la naturaleza. Y dos, lo que uno hace luego de obtener estas distribuciones, y no enfoqué mucho el detalle en esto porque no me da tiempo, es un análisis de sensibilidad. Entonces, lo que haces es correr el modelo muchas veces, el modelo de simulación, pero agarras un rasgo fisiológico, podemos decir la tasa de cropilación de Rubisco, agarras el valor, lo dejas fijo y empiezas a variar los otros rasgos. Y eso lo haces para todos los parámetros que te importan. Y así ves para qué rasgo el modelo es más sensible. Eso se llama un análisis de sensibilidad. Y eso te va a producir un estadístico que te indica la sensibilidad del modelo para un X rasgo. Y de esa manera
empiezas a considerar esas interacciones que hay entre las variables, porque como lo dije al final, en mis dos hipótesis, y eso es lo que estoy haciendo ahorita, bueno, puede ser que la respuesta a las plantas sea una respuesta coordinada dadas las interacciones de las variables, o puede ser que la respuesta a las plantas es porque ajusta un rasgo mucho, y ese es el rasgo que importa para estas dos especies, para una de estas dos especies, o para tolerar la sequía. Entonces, sí es algo que estamos considerando, es algo que hay que hacer. Cuando uno informa un modelo de estos, es como decir, una buena práctica, hacer un análisis de sensibilidad para ver a qué variable es más sensible el modelo. Y después del análisis de sensibilidad, uno tiene que tratar de ahí donde viene la biología, uno pensar, bueno, este patrón es por un proceso biológico que está pasando o simplemente es un artefacto dado los datos. Entonces ahí ya entras en un área más filosófica, de tratar de entender qué es lo que está haciendo el modelo. Pero sí, es algo muy importante que hay que hacer. La capacidad predictiva del modelo, eso sí, va a depender del modelo. Y al final hay como decir un costo-beneficio entre un modelo muy complejo que me represente bien la naturaleza y un modelo más sencillo, pero que no tenga tantos datos, pero que de alguna u otra manera me produce valores que son confiables y que representan lo que pasa en la naturaleza, pero yo no sé cómo. Yo me inclinaría que hay que tener un balance porque entre uno y el otro, eh, entre más complejo el modelo, más costoso es a nivel computacional correrlo. Y hay modelos muy complejos que aún teniendo una supercomputadora te van a cargar mucha memoria RAM. Y hay modelos que no, y también depende del lenguaje computacional que esté escrito y así sucesivamente. Entonces ahí llegas a un punto, en este caso a mí me gustaría pensar que existe un punto medio. La verdad, yo siento que el mundo del modelaje ha avanzado muchísimo. Lo que ha pasado es que inicialmente hay una desconexión entre los ecólogos, las y los ecólogos de campo y las personas que hacen modelaje. Y esa desconexión ha disminuido mucho. Yo me imagino que varias gente aquí ya conoce modeladores. Eh, y eso yo siento que solo va a llevar a cosas positivas. Uno, porque vamos a colectar datos pensando en lo que los modelos necesitan. Dos, porque van a haber más datos disponibles. Y tres, porque los modeladores van a tener una visión más real de lo que pasa en campo y no solo la visión que leen de los artículos donde se explica matemáticamente un proceso ecológico o fisiológico. Entonces, eh, yo no voy a decir colecte los mejores datos o use el mejor modelo, solo una de las dos funciona. Yo creo que un poquito de ambas, dado el contexto en el que estés trabajando, es la mejor. Y aprovechar las herramientas que tengas a tu caso. Muchas gracias, Germán. Creo que Carlos subió la mano otra vez. ¿Tienes otra pregunta, Carlos? Sí, sí, Ellen, tengo una, es más de curiosidad, porque como tu trabajo lo hiciste a nivel de gradiente altitudinal, Ujú. eh, digamos, tú consideras, digamos, o si en alguna de esas dos especies que utilizaste o que estás trabajando, consideras la tasa de mortalidad o si la tasa de mortalidad de la especie en ese gradiente o digámoslo así, hay variaciones en la cantidad de población, porque pues obviamente hay un gradiente altitudinal que va a generar un cierto nivel de inferencia poblacional en la frecuencia de individuos que hay a cada altura, porque eso también podría ser un indicador, digamos, en el contexto del cambio climático, calcular o considerar la tasa de mortalidad asociada es, o sea, entraría dentro del modelo, sería una variable anexa o Ujú. para poderla integrar. Sí, o sea, el modelo en este caso no calcula mortalidad como tal. Eh, es algo yo siento que se va a trabajar a futuro con este modelo. Hay un modelo ya por ahí publicado por un grupo de Francia que ellos sí producen un número que lo relaciona a mortalidad. Nosotros lo que vamos a utilizar es mortalidad en,
Déjenme llegar a esa parte, a esta diapositiva. Mortalidad como parte de este proceso de asimilación de datos y análisis. Entonces vamos a utilizar mortalidad como una variable de respuesta. Tenemos datos de mortalidad, tanto de mortalidad de individuos, así de manera demográfica, y de mortalidad, algo que se da mucho en Estados Unidos, principalmente en coníferas, es mortal, es como que las hojillas se mueren y se parten de, ellos le llaman dieback, y yo la primera vez que escuché esa palabra fue en Estados Unidos y no tenía idea de cómo se dice en español, pero es que parte de la copa del árbol se muere, se empieza a morir, y eso después de ahí uno puede tratar de, es esperado que empiece a morirse el individuo. Entonces, tenemos el porcentaje de mortalidad en las hojas o pérdida de función en la copa del árbol y el porcentaje de mortalidad a nivel demográfico. Respecto a las diferencias poblacionales, tratamos de controlar por eso. Las parcelas se establecieron de manera que se controla por eso, por las diferencias que existen en la distribución de la especie. Obviamente va a tener un punto donde es más abundante y un punto donde es menos abundante. Pero las parcelas tratan, el muestreo trata de tomar eso en cuenta, entonces es algo que ya uno, yo en este caso no me preocupé tanto porque confié en el sistema de muestreo. Sí hay un problema que pasó, que pasó en todas las rocallosas y es un fenómeno que se llama el decline ellos le llaman el sudden ascent decline o el decline del Populus tremuloides, que pasó de una manera rápida y que la gente todavía está tratando de entender si es por sequía, si es interacción sequía-peste, parásitos o herbívoros o simplemente algunos genotipos están menos adaptados a ciertas condiciones climáticas y así. Nadie sabe por qué se murieron muchos árboles de manera rápida y eso afectó varias parcelas del experimento. Eh, y en parte el modelo nos trataría de ayudar a entender si eso es por estrés hídrico. Porque lo que haríamos es, del modelo podemos conseguir varias variables, podemos conseguir el porcentaje de cavitación máximo que la especie sufrió en una temporada de crecimiento y relacionar eso con la tasa de mortalidad demográfica o de la copa del árbol. Y así es como lo estamos haciendo. Pero la observación que hace es importante porque eso viene uno tiene que tomarlo en cuenta al principio cuando establece las parcelas y de manera que sean comparables las unas con las otras, o si no estarías comparando manzanas con naranjas si las tasas demográficas son muy diferentes dadas las diferencias poblacionales. Chévere, muchas gracias, Germán. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, también recuerden, como Germán compartió su correo, si tienen alguna pregunta luego le pueden escribir también. Y recuerden la promoción que él estaba haciendo de un estudiante de maestría para el año que viene o para el 2025. Entonces yo creo que sí, ya no hay más preguntas, podemos terminar acá. Muchas gracias, Germán, por compartir Gracias parte de tu investigación con nosotros. gracias a vos y a todos por estar acá y no chévere escuchar las perspectivas. Ok.